Hoy vamos a hablar de los errores, sobre todo en el ámbito de la nutrición deportiva, los errores más frecuentes que puedo yo apreciar un poquito en el día a día dentro de la consulta. Lo primero que quiero explicar es la diferencia entre una persona que hace actividad física y otra que es deportista. Cuando hablamos de una persona que hace actividad física, estamos hablando de una persona que un día sí, un día no, le gusta hacer algo de ejercicio, quiere adelgazar, busca un bienestar, etc. Puede hacer entre 3 y 4 horas semanales a lo largo de la semana. Cuando hablamos ya de una persona que se dedica en el ámbito deportivo, ya sea de forma aficionada o profesionalmente, estamos hablando de una persona que ya tiene unos retos y unos objetivos marcados. El problema que existe ahora actualmente es que hay demasiada información en las redes sociales, leemos demasiado. Si realmente llevas poquito en el tema de la nutrición deportiva, no sabes bien por qué información desviarte, o incluso llegamos a aceptar opiniones de nuestros compañeros. Muchas veces lo que le viene bien a tu compañero no te viene bien a ti mismo. Al final cada uno somos un mundo y tenemos que ir un poquito haciendo el ensayo-error, probando pequeñas cositas y ver qué nos viene bien o no. En la nutrición deportiva pues se trata un poquito de organizar los requerimientos nutricionales que necesita cada persona, cada deportista, para intentar evitar la sensación de hambre, para no flojear en los momentos de entrenamiento y para asegurarnos buenas recuperaciones. Bueno, vamos a empezar por uno de los errores más habituales que yo suelo ver, sobre todo al principio, sobre todo en deportistas principiantes. Existe el problema en que se consumen demasiadas calorías porque se ha entrenado duramente y queremos recuperar, y existe el deportista que consume calorías insuficientes y por tanto flojea mucho en los entrenamientos. Si se desconoce el gasto calórico, lo ideal es ir a un especialista, y el especialista que te calcule un poquito el metabolismo basal y en base a eso incrementar un factor de actividad física que es el que vas a hacer en tus entrenamientos. Ocurre también que muchos deportistas organizan su propia alimentación. Si no hay unos conocimientos básicos, lleva a una mala organización y muchas veces a una falta de nutrientes. ¿Qué pasa? Que toda esa mala organización, esa falta de asesoramiento va a llevar a lo que se llama falsa anemia del deportista, en el cual se floja mucho los entrenamientos, se piensa que está bajo en hierro, le cuesta mucho recuperar, etc. Bueno, existe lo que llamamos el entrenamiento invisible, que es una de las cosas que más tenemos que darle mayor importancia a la hora de llevar una buena vida profesional deportiva, y al cual le damos menos importancia. El entrenamiento invisible es lo que no vemos. Estamos hablando de la recuperación, de dormir, de elegir alimentos con mucha calidad, tener una buena organización en el tema nutricional, intentar también hacer sesiones de fisioterapia, etc. E incluso intentar evitar el estrés si en ese momento de nuestra vida existe. De las cosas que los deportistas más fallan en el entrenamiento invisible es el hecho de comer mal y de mala calidad después de la competición. Después de la competición el cuerpo está intentando recuperar, está intentando volver a su estado natural, y lo ideal es introducir a nuestro cuerpo la mejor calidad en cuanto a alimentación. Durante la competición hemos liberado unos radicales libres, hemos hecho pequeñas micro roturas fibrilares y el cuerpo tiene que recuperar. Si yo como alimentos chatarra, alimentos basura, lo que vamos a hacer es generar más radicales libres y vamos a evitar que el cuerpo recupere más rápidamente. También suele pasar que los deportistas tienen un pánico terrible a las grasas. Hemos de recordar que hay grasas saludables y grasas saturadas. Las saludables las podemos encontrar en el aceite de oliva, en los frutos secos, en el aguacate, etc. Es importante saber que las grasas saturadas son pues, los postres, cualquier dulce. Cuando entra una grasa saturada por el cuerpo dice, ¿qué es esto? Pues lo que hacen con eso es almacenarlo. Sin embargo, una grasa saludable, el organismo coge esa grasa y la lleva hacia una ruta metabólica. De hecho, la grasa es un gran combustible para el deportista en el momento de la competición. Así, por favor, que no os olvidéis de las grasas. Hay una tendencia también a las cantidades con los hidratos de carbono. Sobre todo las mujeres muchas veces pecan de reducir bastante las cantidades de hidratos de carbono, o bien comemos muy pocos o comemos demasiado hidrato de carbono. Por tanto, muy importante es ajustar las cantidades y saber lo que tenemos que comer
y tener en cuenta que después de cada entrenamiento o cada competición también tenemos que rellenar los depósitos de glucógeno. La falta de asesoramiento también lleva al consumo, a un gran consumo de proteína, es decir, al final lo que hacemos es alterar la función renal y hepática. Lo ideal sería que si el deportista tiene una buena alimentación, con unos requerimientos nutricionales cubiertos, intentase evitar cualquier producto procesado o químico. En este caso es muy frecuente que haya batidos de proteínas. De moda pues los batidos de proteínas. Los batidos de proteínas que muchas veces se usan para sustituir cuando tomamos un batido de proteína estamos tomando aminoácidos que enseguida el cuerpo los absorbe de forma rápida. Pero también es verdad que cuando tomamos carne y pescado, nuestro cuerpo está trabajando por desnaturalizar esas proteínas y convertirlas en aminoácidos, por tanto el metabolismo también está trabajando y me parece mucho más interesante que el cuerpo trabaje y desnaturalice todas esas proteínas y las convierta en aminoácidos. Existe un abuso de los suplementos, hay mucha gente que toma vitaminas, colágenos, un montón de proteínas, un poquito tenemos que ser conscientes de lo que tomamos, qué cantidades, porque muchas veces abusamos de las cantidades o muchas veces tomamos colágeno pensando que va a ser mejor nuestras articulaciones. Al final muchos suplementos sirven a nivel mental porque tú te convences de que va a ser bueno para ti y es una cosa más bien mental que física. Ahora mismo hay mogollón de estudios que nos avalan y nos dicen que sí y que no, y la suplementación es algo que está todavía por descubrir. Por ejemplo, la carnitina, hay muchos estudios en los cuales podemos ver que no hay ningún efecto sobre el cuerpo para eliminar la grasa de forma efectiva. Y por ejemplo el colágeno nos lo tomamos y el colágeno lo que hace es viajar por el cuerpo, no sabe a qué parte del cuerpo tiene que ir. Lo mismo ocurre con las vitaminas, estamos acostumbrados a tomar vitaminas. Si tú tienes una alimentación rica en todo, no necesitarías tomar nada, aparte de que las vitaminas, uno de los efectos secundarios es que te abre el apetito. Es muy habitual estar sujeto a turnos laborales, no todos los deportistas tienen el lujo de poder dedicarse plenamente al deporte que están practicando. Y hay una gran cantidad de gente que lo que hace es combinar los horarios laborales con su gran afición o su gran pasión. Muchas veces muchos deportistas ponen de excusa su trabajo, pero no hay excusa ninguna si realmente se quiere llegar a unos objetivos. En este caso, por ejemplo, uno de los problemas que yo veo más frecuente, muchas veces se va a entrenar sin haber comido algo 30 minutos antes. No estamos hablando de un plato contundente de pasta, pero comer algo, ya sea un plátano y un puñado de nueces, no supone mucho para una persona. No me supone nada 30 minutos antes comer algo en 5 minutinos, ya sea un plátano o un puñado de nueces, para poder ser efectiva en mis entrenamientos. Por supuesto, el exceso de alcohol, que como lo llamo yo siempre, alimento social, que está muy de moda ahora mismo. El exceso de alcohol es algo muy habitual, hay deportistas que abusan del alcohol, lo ven como una vía de escape. Lo ideal sería evitar por completo el alcohol, buscar unas cantidades muy mínimas, ya que te puede producir alteraciones en el sistema nervioso, retrasa las recuperaciones, no te ayuda a recuperar nivel muscular, etc. Hay un sinfín más de desventajas más que beneficios. Lo que decía antes, es muy habitual que una persona con turnos o con una vida laboral muy activa sustituya sus comidas por barritas y por bebidas. Si eres deportista es lo peor que puedes hacer. Es mejor el día anterior buscar una organización a tu día y siempre pensar en el día a día. El tema de la hidratación es algo que se olvida muy frecuentemente. Tenemos que practicar la hidratación sobre todo en el entrenamiento para llegar a la competición con esa práctica instintiva de hidratarse. Ya sabéis que lo ideal es tomarse una bebida isotónica 3 horas antes de la competición e intentar meter sorbitos pequeñitos de esa bebida isotónica o bien agua.
Y obviamente si en el momento de la competición te lo permite, dependiendo del tipo de deporte que sea, ya sea resistencia o sea trabajo de fuerza, potencia, etcétera, ir pegándole pequeños sorbos y al final, por supuesto, también buscar esa hidratación, esa buena hidratación, ya sea con agua o sea una bebida isotónica. Está muy de moda sobre todo entrenar en ayunas. Hay mucha gente que lo hace, sobre todo deportistas. Has de saber que un entreno de ayunas tiene que ser muy suave, no más de 30 minutos, que si te excedes puedes producir catabolismo muscular. Y un entreno en ayunas suele hacerlo sobre todo la gente que hace deporte de resistencia, en el momento en el que se queda sin recursos para que el cuerpo tenga mecanismos y sepa cómo reaccionar. Así que si no estás haciendo un deporte de resistencia de larga distancia, por ejemplo, lo ideal sería que comieses algo del entrenamiento para que los entrenamientos fueran totalmente efectivos y no flojear en ellos como realmente el entrenamiento en ayunas es un mecanismo, lo que hacemos es entrenar un mecanismo de reacción del cuerpo. Bueno, espero que si te estás introduciendo en el deporte, eres principiante, tomes nota de todo y si hay alguna duda más, no dudéis en escribir al email que veis aquí abajo.